Formosa 24/7. Durante las 24 horas del día, los 7 días de la semana, todo puede suceder. A través de historias, acontecimientos sociales, tecnología, moda y eventos culturales. Una isla llena de colores y ruidos. Una buena manera de conocer un lugar desde la distancia. En Formosa 24/7. Formosa 24/7. Hola, ¿cómo están, estimados oyentes? Bienvenidos una vez más a Formosa 24/7, un espacio donde descubrimos juntos la riqueza cultural de Taiwán. Hoy vamos a hablar de una historia que une la música, la educación y la memoria histórica. Vamos a explorar una pieza clave de nuestra historia que por mucho tiempo permaneció en la sombra: la educación del canto escolar durante la época colonial japonesa. ¿Por qué era tan importante que los niños aprendieran a cantar? ¿Qué papel jugó la música en la formación emocional y cultural de generaciones de taiwaneses? ¿Y cómo es posible que durante más de 20 años una obra fundamental sobre este tema haya estado prácticamente fuera del alcance del público local? Hoy hablaremos de la reciente publicación en chino del libro El establecimiento y desarrollo de la educación del canto en las escuelas de Taiwán bajo el dominio colonial. Una investigación que rescata la memoria de una época clave y que nos invita a repensar el valor de la música en nuestras vidas y en nuestra historia. Quédate conmigo porque lo que vamos a descubrir va más allá de partituras y canciones escolares. Es un viaje al corazón de la educación, la identidad y la cultura taiwanesa. Hace ya 20 años, la investigadora taiwanesa Liu Lingyu, especialista en música y radicada en Japón, publicó en ese país un libro revolucionario titulado El establecimiento y desarrollo de la educación del canto en las escuelas de Taiwán bajo el dominio colonial. Esta obra, escrita en japonés, fue la primera en abordar de manera integral cómo se implantó y evolucionó la educación musical en las escuelas taiwanesas durante el periodo de la dominación japonesa, es decir, desde finales del siglo XIX hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial. Este trabajo llenó un vacío gigantesco en la historia de la educación musical en Taiwán. Sin embargo, ocurrió algo muy curioso. Durante 2 décadas, la obra permaneció inaccesible para la mayoría de los lectores de habla china. Este año, gracias a un esfuerzo conjunto entre la Biblioteca Nacional de Taiwán y las investigadoras Liu Lingyu y Li Huiping, finalmente se ha publicado la versión en chino de esta obra clave. El objetivo es difundir el conocimiento sobre un periodo crucial de la historia de la educación y promover el estudio académico del espíritu taiwanés, es decir, el enfoque de investigación centrado en la experiencia histórica, social y cultural propia de Taiwán. La obra no solo narra hechos, sino que también analiza en profundidad cómo la educación musical, especialmente el canto escolar, fue introducida por las autoridades coloniales japonesas y adoptada dentro del sistema educativo taiwanés. ¿Y qué significa esto realmente? Más allá de enseñar canciones, el canto en las escuelas se convirtió en una herramienta que influía profundamente en la identidad, la sensibilidad y la formación emocional de generaciones enteras de taiwaneses. Así lo destacó el académico Li Chuanxin, miembro del Comité de Educación Local del Ministerio de Educación. Cuando supo que el libro iba a ser traducido, no dudó en apoyarlo. Li expresó que cuando él estudiaba en la universidad, nunca existió una materia llamada Historia de la Educación de Taiwán,
y cuando se hablaba de historia de la educación china, la parte taiwanesa era casi invisible. Esta falta de representación, especialmente de los 50 años bajo ocupación japonesa, ha dejado enormes vacíos. Por eso, cree firmemente que la publicación de este libro ayudará a los taiwaneses a comprender mejor su propia historia, desde la educación hasta la vida cotidiana. La importancia de esta obra también fue subrayada por la comisionada de control gubernamental Fan Sun-lü. Ella rememoró cómo en sus visitas a escuelas encontraba a muchos profesores formados en el sistema de formación docente que aún recordaban vivamente las lecciones de música y canto de su niñez. Fan recordó que en aquella época el canto y la educación física estaban estrechamente ligados. Uno nutría el alma, el otro el cuerpo. Ambos eran vistos como pilares fundamentales del desarrollo infantil. Si no tuviéramos esta obra traducida y disponible, dijo Fan, no sabríamos cómo surgió toda esta estructura pedagógica. Creo que es algo sumamente importante. En el ámbito educativo, hemos tenido mucho contacto con docentes y directores formados en el sistema de educación normalista, y todos ellos recuerdan claramente lo que aprendieron en aquella época. Tenían que tocar el piano, tenían que cantar. En ese entonces, al introducirse la educación nacional en las escuelas públicas de Taiwán, se unían el canto y la educación física, considerando que uno fomentaba el desarrollo espiritual y el otro el físico. Ambos eran considerados esenciales para el desarrollo infantil. Sin embargo, si no fuera por la traducción al chino de los resultados de esta investigación, no sabríamos de dónde proviene este trasfondo histórico. Fan Sun-lü también destacó que la cultura musical de Taiwán es rica, diversa y vibrante. Desde la música folclórica aborigen hasta las corrientes modernas y experimentales, el paisaje sonoro de la isla es como un jardín lleno de flores distintas. Por eso ella confía en que la publicación de este libro no solo rescatará el pasado, sino que también ofrecerá una base sólida para que el desarrollo musical en Taiwán pueda dialogar con el mundo, inspirar nuevas generaciones y proyectarse con más fuerza a nivel internacional. El libro El establecimiento y desarrollo de la educación del canto en las escuelas de Taiwán bajo el dominio colonial no solo se inscribe en el campo de la educación musical, sino que también ofrece valiosas contribuciones a la historia de la música en Taiwán, a la etnomusicología y a la sociología musical. Liu Lingyu analiza de forma minuciosa cómo se introdujo la educación musical occidental en las escuelas primarias taiwanesas durante el periodo de dominio japonés. Lo más revelador es entender cómo esta educación del canto, aparentemente simple, era en realidad un instrumento de política cultural. El canto no solo formaba parte del currículo escolar, era un vehículo de transmisión ideológica, un puente entre culturas, y a veces también una herramienta de resistencia o adaptación ante un régimen colonial que buscaba imponer su identidad. Así que ya saben, la historia también se canta. Y en Taiwán esa canción estuvo silenciada por décadas, hasta ahora. Hoy celebramos no solo la publicación de un libro, sino la recuperación de una parte olvidada de nuestra memoria colectiva. Una memoria que, como toda buena melodía, merece ser escuchada, compartida y recordada. Gracias por acompañarme en este episodio. Si te gustó, compártelo con quienes aman la historia, la música y la cultura de Taiwán. Sol se despide y será hasta la próxima. ¡Chao, chao!